Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hola, Dios les bendiga, amados amigos que nos sintonizan a esta hora. Le damos la más cordial de la bienvenida a su programa Creados para la Eternidad, un programa que ha sido pensado, un programa que realizamos con el objetivo fundamental de transmitir el mensaje de Jesucristo y de guiar a todo aquel que acepte, que oiga y acepte este mensaje a alcanzar la vida eterna. Estamos felices, estamos agradecidos con el Señor de poder contar con su atención a esta hora. Hoy tenemos el tema que tenemos hoy es el llamado al arrepentimiento. Así que le invitamos a quedarse con nosotros los próximos 25 o 30 minutos. No le vamos a quitar mucho tiempo para que aprendamos sobre este maravilloso tema. Como siempre le invitamos a compartir esta transmisión para que más personas se agreguen, para que más personas le llegue este maravilloso mensaje. Yo también voy a aprovechar ahora que ustedes están compartiendo ahí para compartir yo también y así todos aprendamos sobre este tema maravilloso. Vamos a ver. Bueno, ahí está. Listo, ahí estamos todos conectados. Ahora sí, el llamado al arrepentimiento. Estamos, cuando leemos en la Biblia desde el Antiguo Testamento, comenzando con los profetas, luego con Jesús y por último con sus apóstoles, el llamado al arrepentimiento es el eco que se repite generación tras generación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha estado diciendo una misma cosa a la humanidad: arrepiéntete y vuelve a mí. Este interés persistente de Dios, de un Dios que conoce todas las cosas, debe llamar nuestra atención, debe advertirnos de lo importante que debe ser y lo necesario que debe ser para nuestras vidas atender a este llamado. El primer gran episodio que vemos en la Biblia, donde Dios trata con la humanidad, llamándolo a arrepentirse, donde Dios incluso juzga a la humanidad por haberse apartado, lo vemos en el libro, desde el principio, en el libro de Génesis. Todos conocemos, bueno, la mayoría conocemos cuando el hombre se apartó de Dios desde el principio, cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, pero luego ya dice que en los capítulos 6, 7 y 8, dice que por haberse multiplicado la maldad, Dios llama a un hombre, a Noé, para que construya un arca, porque Dios había determinado juzgar la tierra, mandar juicio sobre la humanidad. Y Dios hace un llamado a Noé, la historia del arca de Noé, cómo Dios utilizó a Noé para mandar este juicio, para que construyera el arca. Y aunque la Biblia no dice explícitamente que Noé salió como un profeta a predicar sobre el arrepentimiento, a llamar a la gente a arrepentirse, sí encontramos, por ejemplo, una cita en 2 de Pedro 2:5, donde dice que Pedro llama a Noé pregonero de justicia. También en Mateo 24, 38 al 39, Jesús dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, que estas citas bíblicas nos dan a nosotros a entender que aunque Dios mandó juicio sobre la tierra, no lo mandó sin antes advertir a la humanidad de lo que habría de pasar. O sea que el hecho de que Noé sea llamado pregonero de justicia y de que el mismo Cristo diga que no entendieron hasta que vino el diluvio, es una muestra de que sí hubo un llamado para que la humanidad se arrepintiera. Así sucesivamente
después viene la conformación, después que ya Dios regenera la tierra, después del diluvio, entonces que la humanidad comienza a partir de la familia de Noé, enseña la Biblia que la humanidad comienza a proliferar nuevamente. La humanidad se aparta de Dios y Dios elige a un hombre llamado Abraham para formar su pueblo, para de él llamar una nación. Entonces la historia dice que después el pueblo fue, la descendencia de Abraham fue esclavizada en Egipto, y ya luego cuando vino libertado de la tierra de Egipto, el pueblo de Israel de tiempo en tiempo siempre se apartaba de Dios. Pasaba un tiempo siéndole fiel a Dios, pero por lo general el pueblo siempre tendió a apartarse de Dios, a irse tras ídolos, tras tradiciones o culturas de otras religiones o de otras naciones paganas a las que Dios le prohibía. Entonces Dios continuamente usó profetas para advertir al pueblo. Siempre Dios usó profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento. Y voy a citar, ahí si usted quiere lo anota y después lo lee detenidamente en sus Biblias, pero voy a citar, voy a dar 4 citas de 4 profetas que vivieron en épocas diferentes a los que Dios usó para llamar continuamente al pueblo de Israel al arrepentimiento. El primero que voy a leer es Isaías, en el capítulo 55, versículos 6 y 7, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, y deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. También el profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 12, dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. El profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos del 30 al 32, dice: por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues viviréis. Y por último, el profeta Oseas dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. O sea, que los profetas, por lo regular, Dios usó, así todos los profetas como Elías, el profeta Daniel, muchos profetas, Dios lo usó para llamar siempre al pueblo de Israel específicamente al arrepentimiento. Y el versículo, también quiero leer el versículo de la carta en el libro de los Hechos 3:19, que dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o tiempos de descanso, como dice en otras versiones. Esto es ya en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro hablando, llamando ya a toda la humanidad, tanto a judíos como a no judíos. Pero estas citas que acabo de leer son específicamente el llamado que Dios hacía constantemente al pueblo de Israel, porque Dios decidió, después de tanto y tanto tratar con la humanidad, llamar a un pueblo para tratar con él específicamente y dar testimonio a las naciones. Pero no solo al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento también hay una historia bien poderosa que nos enseña a nosotros que Dios también llamaba al arrepentimiento a naciones paganas. Sabemos que Dios habló a reyes como Nabucodonosor y otros reyes de otras naciones de Babilonia, pero hay un profeta en la Biblia que es el profeta Jonás. Una historia usted lo puede buscar ahí, leerlo, donde Dios lo envía a predicar a una ciudad llamada Nínive. Era una ciudad muy poderosa en esa época, una ciudad que oprimía bastante al pueblo de Israel. Y Dios usa un profeta de su pueblo para llamar a esta nación
al arrepentimiento. La ciudad de Nínive, según se cree, según estudios arqueológicos, estaba situada en lo que hoy es Irak. Pero Dios llama a esta nación al arrepentimiento y dice que el rey de aquella nación hizo caso al llamado del profeta Jonás, o al llamado de Dios a través del profeta, y declaró ayuno a toda la nación, y Dios lo libró del juicio que había determinado para él. Pero de la misma manera que fue en la antigüedad, sigue siendo al día de hoy. Dios sigue llamando la gente a volverse a Él, a seguir sus palabras y sus mandamientos. Y Dios agotó, después de haber agotado todos los medios, enviando profetas, enviando juicios, Dios también decide enviar a su Hijo. El Verbo de Dios, dice la Biblia, encarnado. Dios mismo se hizo hombre y vino a traernos el mensaje de arrepentimiento de manera directa. Pero si este mensaje, si este llamado de Dios es tan importante, si Dios es tan persistente, constante en mantenerse llamándonos a seguirle, a buscarle, nos llama constantemente al arrepentimiento, hay preguntas que surgen. Por ejemplo, en el caso mío, ¿por qué? Y sé que así piensan muchas personas, ¿por qué si esto es tan importante para Dios y debe serlo para nosotros, por qué aún así la mayoría de las personas parece no interesarnos este llamado? También, ¿por qué la gran mayoría de las personas se nos hace tan difícil obedecer a este llamado? ¿Y por qué incluso muchos decimos que no tenemos nada de qué arrepentirnos? Sentimos que de la manera que estamos viviendo estamos bien y no necesitamos cambiar nada. Entonces, estas preguntas tenemos que analizar por qué sucede esto, por qué aún así se nos hace tan difícil atender a este llamado, y por qué creemos incluso que no necesitamos arrepentimiento. Puede, en primer lugar, el que no mostremos interés por el llamado, el ser humano tiene una tendencia a pensar que vivir bajo los estatutos de Dios, bajo las directrices, los mandamientos del Señor, va a venir a controlar nuestra manera de vivir, va a venir a limitar nuestras vidas, va a venir a traernos a vivir una vida de sacrificio, de limitaciones. Entonces eso nos predispone en muchas ocasiones a atender a este llamado, porque pensamos que vivir bajo las enseñanzas o las directrices del Señor va definitivamente a ser una carga. Pero eso lo pensamos nosotros en nuestra ignorancia, porque no tenemos conocimiento. Entonces, de entrada, esa casi siempre es la razón fundamental porque la mayoría de las personas no atendemos rápidamente a este llamado, porque automáticamente nos predisponemos y entendemos que vamos a vivir una vida de limitaciones, una vida de prohibiciones, una vida de sacrificio, y todo el mundo quiere sentirse libre. En segundo lugar, también es porque Dios nos dotó, cuando Dios creó al hombre, la palabra dice que Dios nos dotó de sabiduría, de inteligencia. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio voluntad propia. Nos dio el poder a nosotros de tomar nuestras propias decisiones, y eso trae consigo un sentimiento de independencia, porque cuando uno tiene el poder de tomar decisiones, uno siente que uno tiene el control de su vida, y uno siente que puede tomar las mejores decisiones por uno mismo. Y fue precisamente lo que pasó cuando el hombre cayó. Esa fue la tentación del hombre. Si tú comes de este árbol, dice la Biblia, le dice el enemigo, le dice la serpiente, tus ojos serán abiertos y tú vas a ser igual que Dios. O sea, no vamos a tener que depender de Dios, vamos a tener prácticamente el mismo poder de Dios. Entonces, ese deseo de independencia, de que yo, como Dios me ha dado libertad para tomar mis propias decisiones, hace que yo no quiera vivir, o que la mayoría de las personas no querramos vivir sujetos a nadie que nos controle nuestra manera de vivir. Sentimos que nosotros tenemos el poder de tomar las mejores decisiones por nosotros mismos. Y es el caso que pasa, por ejemplo, con un niño. Un niño, desde que va adquiriendo conocimiento, desde que el niño va adquiriendo inteligencia, sabiduría, el niño
por lo general no, el padre lo guía, le quiere decir qué hacer y no hacer, pero el niño casi siempre quiere hacer lo que mejor le parece, y por lo regular lo que un niño siempre quiere hacer no es lo que le conviene. Entonces ahí vemos que así mismo somos nosotros delante de Dios como niños. Nosotros sentimos que estamos tal vez tomando las mejores decisiones porque tenemos el poder de tomarlas, pero no necesariamente son las mejores. Dios, que sabe, que es más sabio que nosotros, es el que sabe lo que realmente nos conviene, y todos los mandamientos que el Señor nos da es por nuestro propio beneficio. Entonces, y la razón por la que muchos entendemos, en tercer lugar también, que no necesitamos arrepentirnos, que somos buenos, que no tenemos por qué cambiar, es porque por lo regular nos comparamos con personas que tal vez actúan peor que yo. Entonces, el parámetro que tenemos para medir nuestra vida son las personas que tal vez actúan peor que nosotros, y eso nos hace sentirnos buenos, eso nos hace sentir merecedores, y que no tenemos nada por qué cambiar, no tenemos nada de qué arrepentirnos. Pero el parámetro de Dios es diferente. La palabra enseña que si nosotros fallamos en una sola cosa, automáticamente quebrantamos toda la ley, y delante de Dios todos somos culpables. Delante de Dios todos somos culpables. Dios es un Dios santo, justo, perfecto, y Él demanda santidad. Entonces, no hay nadie que pueda decir que no hace nada malo, que no tiene nada de qué arrepentirse. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera en la carta a los Romanos, capítulo 3, del 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sabemos que aunque el apóstol Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo, también está citando algo que ya se había escrito. Por eso él comienza y dice como está escrito. Él está citando lo que dice Salmos 53 del 1 al 3, que dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. O sea que Pablo aquí está citando lo que dice este salmo, que todos somos culpables. No hay ni aún uno, dice la palabra. Queremos aprovechar para saludar a todos los amigos que están en contacto, están en sintonía, están conectados ahí. Queremos saludar a Víctor Mármol, los saludamos desde aquí, bendecimos su vida y su familia, y oramos, ¿verdad?, para que el Señor hable a su corazón, y asimismo ahí dele like, comparta esta transmisión. Invitamos, así como a él, a todos los que están en sintonía, los saludamos desde aquí y esperamos que el Señor bendiga su vida. Vamos a seguir también ahí mismo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que el apóstol Pablo aquí está diciendo categóricamente, después que ha citado en el libro de los Salmos, para referirse a que no hay justo ni aun uno, también declara aquí que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda decir que no tiene de qué arrepentirse. Delante de la justicia de Dios, todos somos culpables. La palabra arrepentimiento, según el diccionario, se define lógicamente como la acción o el acto de arrepentirse, ¿verdad? Y este acto tiene dos connotaciones. Número uno, es el dicho de una persona sentir pesar de haber hecho o haber dejado de hacer algo. O sea, sentir arrepentimiento es arrepentirse, o sentir arrepentimiento es sentir pesar, sentir quebranto, sentir dolor, por decirlo así,
de haber hecho algo que se supone que es malo, o de haber haber dejado de hacer algo que se supone que debió ser lo correcto, ¿verdad? Y también se llama arrepentimiento simplemente a la acción de cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Y el arrepentimiento que estamos hablando hoy lleva estas dos connotaciones. O sea, es un proceso en el cual nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos faltado, y debemos sentir ese pesar, debemos sentir ese sentimiento de culpa, pero reconociendo primeramente que somos culpables, que hemos fallado, siendo humildes, y luego de eso tomar la acción de cambiar de vida. O sea, que el arrepentimiento tiene que llevar estas dos connotaciones. Y el ejemplo más claro, uno de los ejemplos más claros de lo que es el proceso del arrepentimiento lo encontramos en la Biblia, en la parábola que Jesús mismo hizo, refiriéndose a la parábola del hijo pródigo, muy conocida por muchos creyentes y no creyentes. Yo sé que hay muchas historias en la Biblia que la mayoría de las personas conocen, y yo pienso que la parábola del hijo pródigo es una de ellas, de esas historias tan conocidas. Voy a leer, vamos a buscar ahí búsquelo, en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 15, 17 al 22. Dice: volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pródigo, según la Biblia narra, según el mismo Jesús narra en la Biblia, es un hijo que le pide al padre la herencia que tenía, que le correspondía, que lo heredara en vida. Y dice que él juntó lo que el padre le dio y se fue a vivir en una provincia lejana, a vivir perdidamente, con amigos, con mujeres, tomando vino, en fiestas. Y cuando malgastó todo lo que tenía, cuando desperdició, porque eso es lo que significa pródigo, prodigar es malgastar, desperdiciar. Cuando desperdició, acabó con su herencia. Dice que fue a aquel lugar donde él era un desconocido y pidió trabajo cuidando cerdos. Y dice que él deseaba comer de las algarrobas, de la comida que le echaban a los cerdos. Tenía tanta hambre que deseaba comer de la comida de los cerdos, pero ni aún de eso le permitían comer, ni aún de esa comida le daban. Entonces ahí fue cuando él se dio cuenta de lo que había perdido, porque dice: volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? O sea, que para este muchacho, entender lo que había perdido, tuvo que verse en esta situación. O sea, hasta que él no se recordó de todo lo que él tenía y cómo está viviendo ahora, él no fue consciente de lo importante que hubiera sido no haber malgastado lo que él tenía, ¿verdad? No haber dejado a su padre, no haberse alejado de su padre. O sea, él aquí, pero lo importante es que él aquí vuelve en sí, dice, y reconoce, y ese es el primer paso, uno reconocer que ha fallado, aún uno sea culpable, porque a veces no se trata se trata precisamente de reconocer eso, de que he fallado, de que soy culpable, de que he sido un tonto, tenía todo, lo desperdicié y ahora no tengo nada. Entonces, el primer paso para uno encaminarse al arrepentimiento es reconocer. Me imagino que con dolor, con pesar de haber desperdiciado lo que tenía, este muchacho dice, reconoce que ahora reconoce que ha perdido todo,
Y entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo y hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, él siente en su corazón el deseo de pedir perdón. No solamente reconoce que está mal, sino que se dispone a ir a pedir perdón. Y por último dice que él va a la casa del Padre, porque no es suficiente con reconocer, no es suficiente con desear llegar. Para completar el proceso del arrepentimiento hay que tomar la acción de ir y pedir perdón. Y qué lindo que dice que cuando él de lejos lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia, y su padre le abrazó, le besó, y automáticamente entendemos que con solo lo abrazó y lo besó ya lo perdonó. Aún así él completa la acción y le pide perdón. Entonces es importante que entendamos que el Padre está, así como Dios nos llama al arrepentimiento, Él está esperando que hagamos caso al llamado para Él perdonarnos. También la palabra dice en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que la razón por la que el Señor, dice la Biblia, está esperando para volver, no es porque ha tardado en sus promesas, sino que está esperando que todos procedamos al arrepentimiento, o que todos, dice la Biblia, procedan al arrepentimiento. Y qué lindo es que hagamos caso a tiempo de este llamado, que no esperemos a estar en sufrimiento, a estar en dolor, en una situación difícil, para reconocer realmente lo mucho que necesitamos del Señor. La palabra de Dios enseña que Jesús vino para eso, para que aunque usted y yo seamos culpables, Cristo pagó el precio por nosotros, y nosotros lo único que tenemos que hacer ahora es arrepentirnos de nuestra vida, volvernos a Él, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, y Él va a limpiar todos nuestros pecados. Queremos aprovechar también para saludar a Olga Encarnación, que está conectada también con nosotros hoy. Bendecimos su vida y su familia. Nos alegramos de que estén en contacto, tanto ella como todos los que no están en contacto con nosotros recibiendo este mensaje a esta hora. Yo quisiera, para terminar ya, si hay alguien que nos está mirando, donde quiera que usted esté, si usted se encuentre, si este mensaje ha tocado su corazón, si usted ha entendido hoy que usted necesita volver al Señor, si usted reconoce que usted necesita arrepentirse y hoy usted quiere entregar su vida a Cristo, usted lo puede hacer ahí donde usted está. Es tan sencillo como usted pedirle perdón a Jesús y reconocerlo como su Señor y Salvador. Podemos guiarlo en una pequeña oración. Así, si usted hoy quiere pedirle al Señor, perdón al Señor, repita con nosotros esta oración. Dígale: Padre, he pecado contra ti, Señor Jesús, reconozco que he vivido mal, que he pecado. Hoy te pido perdón por mis pecados. Confieso que tú eres el Señor y Salvador, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida, entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a perseverar hasta que tú vengas o yo vaya a tu presencia. Si usted hizo esa oración, yo lo invito a que usted siga buscando, aprendiendo, leyendo la Biblia, que usted busque una iglesia donde congregarse, donde enseñen la palabra de Dios. Si usted vive aquí en la ciudad de Trenton, Nueva Jersey, donde estamos, y no se congrega en ninguna iglesia, lo invitamos a congregarse con nosotros aquí en las 50 y las 65 de la North Clinton Avenue. Y usted ahí, usted ha hecho esta oración, ya hoy el Señor ha perdonado, a el Señor le ha perdonado. Hoy usted ha sido limpio de sus pecados. Busque al Señor, no se desanime. El Señor ha venido para que nosotros tengamos perdón de pecados, para darnos vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere, esa insistencia del Señor, llamarnos a volvernos a Él, a arrepentirnos de nuestra vida, es porque el Señor sabe
que un camino separado de Él, como dice la palabra, es un camino de muerte, pero que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido compartir con ustedes este mensaje de la palabra. Le queremos invitar a compartir la transmisión de hoy, a darle like para que Facebook y las demás plataformas digitales promuevan, compartan este mensaje con todo aquel que necesite, para que este mensaje sea promovido y usted lo comparta también. Los invitamos siempre a estar en sintonía con nosotros en Radio Cristo, La Piedra Angular. Si usted no tiene la aplicación, bájela en su teléfono. Asimismo, Radio Cristo, La Piedra Angular. Estamos así con ese mismo nombre, estamos en Facebook, en YouTube, en Roku, casi en todas las plataformas digitales. En Instagram, los invitamos a seguirnos, a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Como siempre, cada viernes estamos aquí a partir de las 7 con este programa Creados para la Eternidad. Ahora, en un rato más, también vienen nuestros hermanos con otro programa en vivo. Así dice Jehová, y siempre aquí tenemos programas en vivo todos los días, casi siempre a esta hora de la tarde, de las 7 en adelante. Siempre manténgase en sintonía con esta emisora para que aprenda de la palabra de Dios. Dios bendiga su vida y hasta la próxima. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.